Esta oportunidad tenemos aquí en el estudio de invitado al experto petrolero Eli Abalian. Bienvenido de nuevo al programa. En el día de hoy, reunión en Viena, justamente a propósito de la Organización de Productos Exportadores de Petróleo para discutir si mantener o no la producción de petróleo tal y como está, 30 millones de barriles diarios. Deciden mantenerla. El precio de petróleo se viene abajo, el nivel más bajo en los últimos 4 años. ¿Cuál es su lectura? Bueno, la primera cosa que uno lee al saber cuál es la decisión de la OPEP, que ya se veía venir, porque yo le hice seguimiento a los sitios web del Medio Oriente, y ya 2 días antes, hace 3 días, se veía que la decisión era esa. Solo que habían mencionado que esperarían, monitorearían los precios hasta febrero, y en febrero se reunirían de nuevo para tomar una decisión sobre bases mucho más firmes, cuando ya tienen una mejor lectura del mercado. Porque el mercado está siendo alterado por muchos factores y creo que la OPEP no ha podido leer exactamente cuál es la incidencia de cada uno de ellos. La segunda lectura que uno le ve, que demuestra que Arabia Saudita sigue mandando en la OPEP. No solamente en la OPEP y en los no OPEP. Porque Rusia, que produce tanto como Arabia Saudita, pues simplemente su voz no se oyó mucho, excepto cuando el presidente Putin dijo que estamos preparados para el peor escenario. 80 y pico mil millones de dólares, hasta el precio de $75 el barril, el West Texas, 80 y pico mil millones de dólares pierde Rusia anualmente, con un precio de 75 el WTI. Imagínate, el WTI, el West Texas, bajó a 71 antes de venir al programa, a la entrevista. Sí. Pero lo vi por ahí y quizás baje todavía más. Sí, estaban entre 75, 71. Yo lo vi en 71 y se había recuperado un poquito más. La tercera lectura que yo le veo es que es la insistencia de Venezuela demostró varias cosas. Yo voy a mencionar dos. Demostró el grado de desesperación que tiene el gobierno de Venezuela por subir los precios petroleros. Deben estar con el cuarto lleno de agua y les sigue lloviendo, no hayan que hacer. Y la segunda lectura demuestra a ti que Venezuela ya no tiene influencia en la OPEP. Y no tiene influencia en la OPEP, según lo que usted está conversando, liderados por nuestros representantes, y otros países aseguraban y estaban peleando, por decir así, la necesidad de recortar la producción petrolera para poder subir el precio del petróleo y volver a alcanzar los $100. $100 que el presidente Nicolás Maduro asegura que es el precio quizás necesario, aunque nuestro presupuesto está basado en $60. Bueno, fíjate, María Gabriela, el presupuesto está basado en $60. Eso es completamente falso, porque cuando uno revisa lo que se ha ejecutado este año en presupuesto, prácticamente hemos llegado a ejecutar casi el doble del presupuesto original. O sea que esto es más opacidad que caracteriza a nuestra administración, lamentablemente. Y el hecho de que Venezuela quedó bastante claro de que está muy desesperado. También el otro país que está desesperado es Nigeria e Irán. No así Rusia, porque Rusia sí tomó sus previsiones y hoy, a pesar de las sanciones europeas, las reservas de Rusia están por el orden de 430 mil millones de dólares. Bueno, imagínate, nosotros no tenemos prácticamente nada de eso. Entonces, esta baja del precio del petróleo, repentina para nosotros, mas no lo fue para los sauditas, ni para las monarquías del Golfo, porque cuando tú revisas las declaraciones de los sauditas, de los de Emiratos o de los kuwaitíes, porque yo no he visto a los cataríes hablar mucho, porque los cataríes en la actualidad tienen cortocircuito con el resto de las monarquías. Pero esos tres países, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos, han declarado, inclusive en plena caída que no la para nadie ahorita, de que eso no los asusta.
El de los Emiratos dijo, no nos asusta porque el 70% de nuestro Producto Interno Bruto es no petrolero. Y los sauditas dicen, no nos asusta porque nuestras reservas andan por el orden de los 700.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa en un país plenamente dependiente de la exportación de los productos petroleros? En este caso, por ejemplo, nuestro país, Venezuela, cuando decimos que en el presupuesto quizás nos afectaría. Estuve también leyendo declaraciones de otros analistas, incluso suyas, que el presupuesto quizás no se ve afectado, pero ¿qué pasaría con estos créditos adicionales? Hemos visto que en la última semana la Asamblea Nacional ha aprobado más de 4.500 millones en créditos adicionales. ¿Qué pasa con las economías plenamente dependientes del petróleo? Bueno, están desesperadas, pero no son todas, algunas nada más. O sea que Irán tiene graves problemas internos económicos aparte de eso, Irán y Venezuela comparten una característica en cuanto a la dependencia del petróleo. No se trata solamente como Nigeria, que depende en gran medida del ingreso petrolero para su economía, para su finanzas públicas, ¿no? Venezuela e Irán tienen también un proyecto político y geopolítico que es alimentado y financiado con el dinero petrolero. Ese dinero petrolero hoy no está disminuido en un 30%, no. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que el precio del petróleo el año 2014 fuera al final cerrar en $100. El costo del barril, según el ministro, que no lo veo por ninguna parte, por cierto, a Asdrúbal Chávez, bueno, es de $19-20. Yo creo que es más. Pero bueno, aceptemos que el costo son 20 y 100. Son $80 el diferencial. Por cada barril de petróleo le queda renta petrolera al gobierno para hacer proyectos políticos, proyectos geopolíticos, financiar, subsidiar, etcétera, con la finalidad de permanecer en el poder. Porque todo gobierno persiste en permanecer en el poder, solo que este recurre a métodos poco ortodoxos, bastante heterodoxos para permanecer en el poder. Son 80 bolívares. Eso significa el 80% del ingreso es renta. Cuando baja a $30 a 70 o a 65, no es el 30%. Cuando tú lo bajas 30 a 35, estamos hablando casi de la mitad de la renta petrolera. Deja de percibir el gobierno, porque el gasto de PDVSA por cada barril no va a bajar. Va a seguir siendo, según el ministro, 20. Pero la diferencia sí va a bajar, y no en el porcentaje de 30%, sino más del 40 al 45%. Y ese es el drama del gobierno nuestro, que no se preparó para un fondo petrolero como se prepara Noruega, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar y otros países, Rusia incluso, se prepararon. Este gobierno no se preparó. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Eso le iba a preguntar justamente. ¿A qué se enfrenta Venezuela con una economía que quizás se ha visto afectada y no se puede negar en los últimos meses, en el último año? ¿A qué se enfrenta? ¿Cómo decirle a la gente si realmente va a haber un impacto fuerte en su bolsillo o si esto pues se va a sentir quizás en menor cantidad para la población? Fíjate, el gobierno tiene uno de dos caminos. El camino difícil, pero que puede desembocar bien, y el camino fácil, que al final es más de lo mismo, pan para hoy, hambre para mañana. El camino fácil es mantener la misma estructura socioeconómica que tiene el Estado, de mantener una cantidad de subsidios, mantener el precio de la gasolina, mantener el subsidio en todas partes para un sector de la población, no para la clase media. Esto va a castigar mucho más a la clase media. Y entonces, no eliminar los subsidios significa que el peso va a recaer sobre otros. Y entonces, el país no tiene medios de producción porque el aparato productivo nacional ha sido destruido en aproximadamente la mitad. Y cuando tú no puedes producir, tienes que importar. ¿Pero con cuáles dólares? Pues no los tienes.